Así que sería el capítulo 1 de Don Quijote a partir de donde lo vimos ayer. Y hemos quedado antes de donde empieza el efecto rematado ya juicio, pero la idea que antes para aclarar la decía, donde dice, yo lo busco y lo leo, dice, esto lo invitamos, donde dice, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevados del extraño gusto que de ellos tenía, se desprecia a poner en efecto lo que deseaba. Hasta ahí fue lo que llegamos. Habíamos hablado de que había perdido el juicio. Ahí está. Entonces seguía a partir de ahí, sería. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de mis abuelos, que tomadas de orín y llenas de moho. Luego siglos estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y adresólas lo mejor que pudo. Pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero le pudo deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole una barra de hierro de por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. ¿Sigo? Ahí está. Fíjense que ahora entonces, fíjense que llegamos también a eterno nombre y fama, ¿no? El buen nombre y la fama, ¿no? Bien. Y entonces ahora lo que se dispone para ser caballero andante es tener el arma, ¿no? Las armas. Entonces, él lo que hace es, claro, limpia unas armas que justamente eran de sus bisabuelos, porque justamente hacía 200 años que ya no había caballeros andantes en España, ¿no? Es decir, y estaban tomadas de orines, es decir, estaban todas y llenas de moho, estaban todas, digamos, fuera de uso y todas estropeadas, ¿no? Y justamente él, como se hace esto de celada de encaje y morrión, es cuando esta parte de la cabeza tapa, recuerdan como los dibujos de las películas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta parte no la tenía. Entonces, ¿qué hace él? Le pone, suplió su industria porque de cartones hizo a modo de media celada. Es decir, le puso cartones que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera. El morrión vendría a ser la parte de arriba y la celada la parte que protegía acá. Entonces él le hace de cartón, ¿está? Encajada con el morrión hacían apariencia de la celada, ¿está? Entonces le hizo en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho. Claro, en verdad para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y dio 2 golpes. Y con el primero y en el punto deshizo lo que había hecho una semana. Es decir, una semana tardó en hacer esto de cartón. ¿Está? Y entonces le dio unas cuchilladas y lo deshizo enseguida. Entonces, después lo volvió a hacer, ¿está? Y no deja parecerle la mala facilidad con que le había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, lo tornó a hacer de vuelta, poniéndole unas barras de hierro por dentro, es decir, ahora lo hizo con más fuerte, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, disputó y tuvo por celada de finísima encaje. Fíjense, ¿por qué él no hace una segunda prueba con esto que le había puesto de los hierros?
Imagínense, llévenlo a un plano infantil para entender. Si hay un traje, ¿no? Un traje de un niño, un traje, si ustedes tuvieron la experiencia de disfrazarse, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe? Hay una desilusión, ¿no? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Y no puede hacer lo que quiere hacer. Es decir, si él estaba mucho con eso de a ver hasta cuándo aguantaba y toda, no se puede ir a su aventura, ¿tá? Y para ir a su aventura necesitaba estar con esa celada de encaje según él mismo se impone, ¿no? Es decir, el traje, ¿qué es el traje? Cuando nosotros hablamos de un disfraz o de un traje. Es algo que no es verdadero, ¿no? Como una apariencia. Ahí está. Una apariencia, ahí está. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en carnaval una princesa, un Superman, ¿qué decimos? ¡Ay, Superman! ¡Ay, una princesa! ¿Qué quiere decir? Simulando lo que no es. Ahí está, ¿no? Es decir, el traje hace la apariencia de que es una princesa o que es Superman o que es lo que fuere, ¿no? Es decir, que deja de ser sí mismo para ser otro. Y eso es lo que quiere hacer él. Él quiere dejar de ser Alonso Quijano para convertirse en Don Quijote. Y ahí entonces seguí un poquito, porque el caballero andante, recuerdan que como el Cid tenían su armadura, ¿y qué más? Y el caballo, cabalgado. Ahora va entonces la parte del caballo. ¿Sigo leyendo ahí? Sí. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas de caballo de moneda que tanto un feliz o sacuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid con el que se igualaba. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin que le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora es, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó acá? Estuvo pensando un buen tiempo qué nombre ponerle al caballo, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, él preparó su caballo, que el caballo ahí hay un doble sentido de cuartos, porque dice, aunque tenía más cuartos que un real, aquí emplea cuartos en su doble sentido de moneda, ¿está? Y la enfermedad de los caballos, porque el Rocín era muy flaco, ¿tá? Tenía más cuartos que un real, quiere decir, o sea, que tenía enfermedades, o sea, ¿no? Es decir, es un caballo flaco que en realidad no estaría pronto para estar todos los días en esa
andando por España, ¿no? Y más tachas que el caballo de Gonela, ¿no? La flaqueza del caballo de Gonela, bufón de la Ferrara del siglo XV, se hizo proverbial, es decir, que era más flaco, ¿no?, que el caballo de Gonela, es decir, que era muy flaco, ¿no? Y le pareció, igual a él le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni el babieca del Cid, ¿se acuerdan? El caballo del Cid, era mejor que él, ¿está? 4 días pasaron en ver el nombre, ¿está? Porque según él se decía, no era razón de caballo, el caballero tan famoso. Es decir, está la idea del caballo como algo muy importante para el caballero andante, como ya lo vimos que era en el Cid. Y fíjense que dice esos verbos que da la idea de todo lo que pensó en eso, ¿no? 4 días, dice, nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer, ¿no? Es decir, cómo con esos verbos en pretérito perfecto del modo indicativo, ¿no?, muestran cómo él pensó en eso, ¿no? Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre que a su parecer alto, sonoro y significativo, es decir, como importante, sonoro, que sonaba bien, y significativo, que tenía entonces un significado. Significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era. Es decir, el caballo también se va a convertir en un caballero, en un caballo de un caballero andante. O sea, que iba a cobrar como más importancia, ¿no? Lo que era antes y primero de todos los Rocines del mundo, ¿no? Rocinante. ¿Está? Muy bien, seguí un poquito allí. Puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en ese pensamiento duró otros 8 días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordóse que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, para hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así hizo, como buen caballero, añadir el suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy albino su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Ahí está. Entonces, después de darle nombre a su caballo, procede a ponerse el nombre. ¿Por qué un nombre y cuál es la importancia del nombre? La identidad. Ahí está, la identidad, ¿no? El hecho de que como él iba a ser un caballero, tenía que cambiarse ese nombre que tenía y... A partir de ahora no es un nombre. Alfonso es que se llamaba antes, no es un nombre muy normal. Alonso Quijano, sí. Entonces, claro, Don Quijote de la Mancha, da en llamarse Don Quijada, sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada. Ahí también hay una ironía por parte del autor y jugar, ¿no?, con eso de esta tan verdadera historia que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, ¿no? Es decir, Quijote, la palabra Quijote, como dice Clemencín, hay una anotación acá, es la parte de la armadura que cubre el muslo, pero la terminación ote sugiere al mismo tiempo comicidad y parentesco con Lanzarote, como indica Riquet.
Bien, y entonces se agrega de la Mancha. ¿Por qué? Porque Amadís de Gaula, en 1496, fue el primer libro de caballería impreso en España, de García Ordóñez de Montalvo. Entonces dice que como a Amadís se le agregó de Gaula para ser famoso a su reino y patrio, entonces él le puso de la Mancha para ser también famoso, es decir, que ya descontaba que iba a ser famoso por salir a hacer esas aventuras. ¿Tá? Ahí entonces seguí un poquito. Limpia pues sus armas, hecho de moneda celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin almas. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con alguien gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto con mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle el sentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la Insíguna, de la Insula Malindraña. La ínsula de Malindraña. Isla Malindraña. Aprehensión en singular batalla, el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, ¿cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama? Y fue lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase al don San Lorenzo, y a esta le pareció serviente darle el título de señora a sus pensamientos y buscarle el nombre que no se dijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase a la princesa y gran señora. Vino a llamarla Dulcinea de Toboso, porque era natural de Toboso. Nombre, su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él por sus cosas había puesto. Muy bien, entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, le dio el nombre al caballo, él se confirmó también con un nuevo nombre, veía que le hacía falta una señora, Ahí está. a quien darle ¿A quién darle las hazañas, no? Él se imagina todo que él combate a un gigante, y antes los que estaban vencidos le decían a la señora, ¿no? Que lo salvó, no sé, se imagina toda una escena, ¿no? Que le dice, yo señora soy el gigante Caraculicambro, ¿no? Es decir, y todos son nombres inventados, ¿no? Así que es importante acá, dice, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. ¿Qué es esto? Caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto. Muy bien, ¿una metáfora de qué tipo? Explícita, porque están los dos elementos. El caballero andante sin amores, elemento real, era
Árbol sin hojas y sin fruto. ¿Y cómo es un árbol sin hojas y sin fruto? Ahí está. Es muerto, seco, ¿está? Que no da frutos. Pero fíjense que él en realidad está solo, ¿no? Está toda la presentación que vimos ayer. Él es un hombre que está cerca de los 50 años y está completamente solo. Solo tenía una ama de llaves, una sobrina y un mozo de campo, pero en la parte sentimental está solo, no tiene una pareja, ¿no? Entonces esto también es significativo porque él busca una pareja. ¿Quién es esta? ¿Quién elige? Una moza labradora que después más adelante se la describe y es gorda, tenía olor a ajos a ajos crudos, es media como bruta o no, pero él se la imagina y dice una moza labradora que de muy buen parecer, de quien en un tiempo anduvo enamorado, y entre paréntesis, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni dio cuenta de ella, es decir, nunca se dio cuenta, ¿no? Él estuvo enamorado, pero es como cuando sos chico que decís, ah, sí, tiene novio, sí, ay, tiene, no sé qué. Disculpe. Entonces, ella no se dio ni cuenta, ¿no? Eso es como cuando los chiquitos tienen una novia, sí, pero ni la propia niña sabe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Queda alguien que le gusta bien hacer, ¿no? Pero no. Y entonces también le cambia el nombre y se llama Aldonza Lorenzo y le pone Dulce porque dice que le pareció un nombre que se encaminaba más al de princesa y gran señora y era natural del Toboso, entonces Dulcinea del Toboso. Y le parecía un nombre músico, peregrino y significativo. Músico es que suena bien. Peregrino es como un poco extraño o raro pero lindo, ¿no? Y significativo de gran, entonces, contenido, de gran significado. Bien, entonces les voy a dar un poquito más de esto que tengo preparado de verdad e identidad. Ahora conociendo un poquito más, aunque sea la primera parte de cómo es el primer capítulo, de justamente cómo él entonces logra transformarse de Alonso Quijano en Don Quijote. Bien. Y entonces, dice Ortega y Gasset, ay, por Dios, me pone... Bueno. Dice Ortega y Gasset, establece que Don Quijote no es una figura épica, pero sí es un héroe, ¿no? Esa sería la cita. Don Quijote no es una figura épica, pero sí es un héroe. El héroe es quien quiere ser el mismo y para llegar a serlo debe emplear su voluntad para salir de la realidad e integrarse a lo ideal. Constituyéndose un ideal.
Don Quijote se siente como un héroe y planea de forma cuerda su loca aventura. Pero paulatinamente en el transcurso de sus aventuras, él va cambiando, ya que en última instancia sus aventuras son fracasos. Queriendo ser un héroe, es un antihéroe. Don Quijote cuida todos los detalles para constituirse en caballero. Sus armas, su rocín, su nombre y su dama. Salud. De nada. Y ahí abren comillas de la cita que ya vimos, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Así elige como señora de sus pensamientos al don San Lorenzo, nombrándola Dulcinea del Toboso. Es decir, Don Quijote todo lo crea a partir de algo. Vieron que no parte de la nada, parte de una realidad. Al don San Lorenzo existe, lo que no es como él se la imagina, ¿no? No es tan bella, ni simplemente es una labradora, pero él entonces lo transforma. Él va transformando y creando y esto se llama el quijotismo. En la realidad, no hay transformación. Pero sí hay transformación en su fantasía. En ese proceso de los nombres va creando un nuevo mundo en el que él es caballero andante. Crea un nuevo código y en eso actúa Don Quijote como un poeta. Crea por medio de la palabra nuevas realidades. Por eso es importante el nombre, porque el nombre, tanto de él como del caballo, como de la señora de sus pensamientos, le dan otra identidad a esa realidad. Actúa como poeta porque crea por medio de la palabra
nuevas realidades. Por eso la obra entera es una creación dentro de otra. Es el mecanismo de cajas chinas, es la literatura dentro de la obra literaria. Los dos elementos que lo mueven a transformarse en caballero andante son las dos causas fundamentales que lo obligan a salir. Que son el aumento de su honra y el servicio de su república. El aumento de su honra está pesando toda la causa del individualismo, la concepción del hombre nuevo, donde vale el hombre por sí y por sus obras. Es decir, correspondiente al renacimiento. Y el segundo motivo, es decir, la honra, como ustedes ya saben que la vimos en el Cid, viene de la concepción de la Edad Media. Y está mediando el pensamiento individual y el colectivo. La dama es también esencial para el caballero andante, su razón de ser, que es el amor. No es el amor en realidad de pareja, sino el amor como una entidad, como motor de su acción. Sin el amor todo perdería sentido y todo pierde vida, como lo dice esa metáfora que acabamos de ver. Desde el punto de vista físico, su aventura va a ser de justicia. Desde el punto de vista metafísico, va a ser una aventura moral. Comienza con mucha ilusión, pero paulatinamente va dándose un cambio en su personalidad. Bien.
Quijote muere en el sueño de Alonso Quijano antes de su muerte. Él mismo lo dice: ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano. Elige así para morir la cordura y se desprende de la identidad que eligió para vivir, que fue la de Don Quijote de la Mancha. Y con la muerte de Don Quijote, en pocos días muere Alonso Quijano. Su vida ya no tenía sentido. Bien, por supuesto hay muchísimo más de decir de esta obra, pero dejaríamos por acá.